Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. La Universidad Nacional Autónoma de México, por conducto de la Dirección del Programa de Vinculación con Exalumnos de la UNAM y de la Universidad Tepantlato, les dan la más cordial bienvenida. Nos encontramos reunidos a fin de celebrar la segunda parte de la 20ª jornada de actualización jurídica. Por ello, agradecemos nuevamente la asistencia a través de la presente plataforma a la 20ª jornada de actualización jurídica con el tema Contrarreforma al sistema acusatorio. Para iniciar nuestra primera ponencia de este día y de nuestro segundo ciclo de conferencias, contamos con la asistencia del doctor José Eligio Rodríguez Alba, director ejecutivo de gestión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el tema Medidas cautelares, obligatoriedad del órgano jurisdiccional de imponer en todos los casos. Es un tema de incorporación a la contrarreforma propuesta. El doctor Rodríguez Alba cuenta con grados académicos de licenciado en Derecho, maestría en Ciencias Penales y doctorado en Ciencias. Dentro de su experiencia laboral en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ha sido secretario proyectista de juzgado, secretario proyectista de sala, juez 50º penal de la Ciudad de México por oposición y actualmente asesor jurídico de presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. También ha recibido cursos y capacitaciones de especialización judicial en materia penal en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, diplomado en justicia penal para adolescentes, curso de certificación de jueces especializados para justicia para los adolescentes por el Consejo de la Judicatura Federal, diplomado internacional, Derecho Penal, Constitucional y Derechos en el Instituto de Estudios Judiciales de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Barcelona, diplomado de Derecho Procesal Constitucional por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de la Nación, con el curso Reformas Constitucionales que modifican el procedimiento penal, en la Academia Nacional de Seguridad Pública, el curso Juicios Orales, en INACIPE, Introducción al Sistema Acusatorio, en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia, de la entonces Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, Juicio Oral y Adversarial, en el programa de vinculación de la UNAM, la mediación como método de solución distinto a la controversia, y también dentro de su actividad docente, ha sido certificador docente para la implementación del nuevo sistema de justicia juicio oral por el CETEC, en la Facultad de Derecho de la UNAM y la Universidad Latina. También ha otorgado el curso de formación de aspirantes y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la especialidad en Derecho Procesal Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE. También ha participado como docente en diversos diplomados, maestrías y doctorados en Ciencias Penales y en especialidades en criminalística, diversos diplomados forenses en procesos penal vinculado a la nueva reforma constitucional. Su participación en diferentes conferencias y diplomados, todos relacionados en materia penal tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y Guerrero. Tiene publicaciones, La dinámica de la prueba en el nuevo proceso penal oral, en la revista Tepantlato, La libertad provisional en el Código de Procedimientos Penales, comentado por jueces del Distrito Federal. Dentro de sus reconocimientos, ostenta el reconocimiento por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, la Presea Tepantlato, el reconocimiento docente del Instituto de Ciencias Jurídicas de Abogados de la FES Aragón, el reconocimiento al Maestro Distinguido de México por Plataforma de Opinión y Expresión Normalista C, el reconocimiento Honor al Mérito de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión AC, reconocimiento por labor altruista en beneficio de la juventud mexicana, Desarrollo Integral de México AC, reconocimiento al Premio Nacional de Antigüedad de 30 años de servicio por el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura, reconocimiento a la labor y trabajo y dedicación en el campo de la docencia y difusión de la cultura,
por la Universidad de Tepantlato. Reconocimiento al socio honorario del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón AC mediante medalla al mérito judicial. Ha participado en diversos medios de comunicación y programas radiofónicos sobre los temas de daño y propiedad y abuso sexual. Dentro de sus actividades jurisdiccionales a la función jurisdiccional, ha participado en varias ocasiones como integrante jurado para exámenes de oposición correspondiente a las convocatorias para la designación de jueces de primera instancia en materia penal y juez de primera instancia en materia de justicia para adolescentes del Consejo de Judicatura Federal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo cual, en esta mañana damos la bienvenida al doctor José Eligio Rodríguez Alba. Adelante, doctor. Buenos días. Doctor Eligio. Pediríamos a la gente... El micrófono parece que ya se... Ya lo escuchamos, doctor. Ya estamos por aquí. Teníamos una pequeña falla técnica, pero bueno, ya estamos aquí con ustedes. Buenos días a todos. Gracias, mi querido Roberto, por la presentación. Y bueno, antes que otra cosa, como siempre, mi más sincero agradecimiento al rector de nuestra querida Universidad de Tepantlato por haberme permitido participar aquí con ustedes, cosa que agradezco eternamente. El día de hoy, como veíamos, es el tema en relación con la reforma o el proyecto de reforma en relación con el nuevo Código de Procedimientos Penales, en el cual, entre otras cosas, porque hay cosas por ahí muy interesantes, entre otras cosas, se observa que, por lo que hace al tema, que son las medidas cautelares, hay temas enfocados a una mejor agilización del sistema, a tener sentido algunas de las cuestiones. Se encontraba en la práctica que el juez estaba supeditado en relación con algunos pedimentos que tenía que hacer necesariamente el Ministerio Público para que él pudiera entrar a conocer, en fin. Esos tópicos que son, de alguna manera, eran maniatar al órgano jurisdiccional para poder resolver. No solamente se observa en la reforma que en medidas cautelares, sino en otros temas también donde el juez estaba imposibilitado, inclusive trataba de motivar para efectos de llevar a buen puerto una solicitud de alguna cuestión, pero está supeditado a que el Ministerio Público otorgara su anuencia. Por lo que hace al tema que nos corresponde analizar el día de hoy, diremos que, bueno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales tomó en consideración para efectos de llevar a cabo, de hacer esta propuesta de nuevo código, en primer lugar, que en el año 2014 se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales con el objetivo de establecer las normas jurídicas que regularían el proceso penal, mismo que entró paulatinamente en el ámbito nacional, cumpliendo su implementación en junio de 2016. A más de 3 años de su implementación en el territorio nacional, la impartición de justicia no ha dado los resultados deseados, señalándose que la ineficiencia de los sistemas y procedimientos de investigación criminal, así como la falta de condiciones óptimas para que las víctimas de los delitos puedan denunciar, son circunstancias que han permitido continuar con la impunidad. Tan es así que, de acuerdo a la estadística de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Igualdad Pública en el año de 2017, el nivel de delitos no denunciados ascendió a un porcentaje del 93.2%. Esta circunstancia atiende a que sus víctimas no denuncian en virtud de ¿qué?
en virtud de que el 34.2% lo considera una pérdida de tiempo. El 16.5% por desconfianza de la autoridad. Y que en un porcentaje del 55% de las carpetas de investigación iniciadas no pasa absolutamente nada o bien no concluye la investigación correspondiente. También se tomó en consideración el dato proporcionado por el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, que arrojó que no existe un acceso pronto y efectivo de la justicia, en virtud de que casi la mitad de los asuntos se acumulan en sus escritorios ministeriales, tanto carpetas de investigación y o averiguaciones previas, según corresponda. De la misma forma, durante los trabajos de la Consulta Nacional sobre el modelo de la Procuración de Justicia, se estableció que ésta enfrenta una grave crisis, destacando factores como la corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones a los derechos humanos y a las enormes deficiencias en la gestión al interior de la Procuraduría, que son circunstancias que alimentan la desconfianza de la sociedad. Asimismo, los resultados del Índice Global de Impunidad de nuestro país del año de 2018 destacan que la interpretación de la cadena de impunidad muestra la ineficacia e insuficiencia institucional que se ve acumulada en la cadena de impartición de justicia, donde del total de las carpetas de investigación abiertas, según el Censo de Impartición de Justicia Estatal, asciende a 1.532.403 y de estas, solo el 3% llega a una sentencia condenatoria. En este sentido, a la entrada en vigor del sistema de justicia penal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un comunicado, señaló que el procedimiento mexicano debe ser transparente, confiable, ágil y sujeto en todo momento al escrutinio público. Magistrados, jueces, agentes del Ministerio Público, defensores, asesores jurídicos, peritos oficiales de la policía y en general, todas aquellas personas que en uno u otro carácter investigan en el proceso, estarán expuestos a la observación de la sociedad a través de audiencias públicas y orales, lo cual sin duda abona para la transparencia y confiabilidad de su desahogo. Por otra parte, es importante atender algunos supuestos perfiles como es hacer efectivos los procesos de investigación, ajustar el número de jueces, así como la profesionalización de los servicios. En este tenor, se debe tomar en cuenta que actualmente se encuentran importantes debilidades y deficiencias que han puesto en discusión la efectividad del sistema. A este inconveniente se suma la ausencia de una verdadera conducción de la investigación por parte de la gente del Ministerio Público, lo que en muchos casos resulta en la deficiente integración de la carpeta de investigación que impide su prosecución ante los órganos jurisdiccionales. La ineficacia realización de los procedimientos policiales para la investigación de los delitos e integrar de manera adecuada las carpetas de investigación, lo que abre la puerta a la corrupción o que a los justiciables no se les aplique las medidas punitivas correctas. Además, lo antes comentado establece la exposición de motivos, pone de manifiesto que a pesar de tener un código nacional, no se ha logrado cumplir con la exigencia de la sociedad mexicana de contar con un instrumento jurídico que permita preservar las garantías constitucionales de las víctimas e imputados a través del proceso de justicia penal. Permitir la impartición de justicia de manera pronta y expedita, disminuir la impunidad, así como fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Observamos en esta exposición de motivos todos los señalamientos, apuntalamientos que toma en consideración para efectos de establecer precisamente la creación de este nuevo proyecto de código que venga, decíamos al inicio, a fortalecer, y no solamente eso, sino a fomentar una mayor participación del órgano jurisdiccional y además una mejor confianza hacia la sociedad. Por otra parte, y por lo que respecta precisamente al tema que nos ocupa, esto es específicamente a las medidas cautelares, la misma exposición de motivos tomó en consideración que el gran avance anunciado de las medidas cautelares no ha dado el resultado esperado,
ya que se deja exclusivamente al Ministerio Público el solicitar las mismas, así como la débil y tardía participación de las autoridades supervisoras, y tampoco ha logrado despresurizar el sistema penal, por lo que se llegan a los plazos señalados sin que se imparta justicia. Una de las razones es, sin duda, que no se emplean los mecanismos de solución de controversias, obviando un principio básico de la justicia restaurativa. Sumado a ello, el actual papel del Poder Judicial se ve limitado, ya que no puede realizar u ordenar ciertas acciones si las mismas no son solicitadas por el Ministerio Público, por lo que es necesario crear un rol más activo del mismo, así como garantizar que la víctima ofendido directamente o a través de su asesor jurídico puedan solicitar ciertas actuaciones. Como vemos, ¿cuál es la finalidad del nuevo código? Bueno, que el juzgador tenga una participación más efectiva, que tenga una facultad de decisión sin estar supeditado a cuestiones que muchas de las veces resultaba ser un obstáculo para que pudiera avanzar el proceso, o bien se pudiera pronunciar en determinadas cuestiones si es que no era solicitado previamente, como lo dice aquí el proyecto de reforma, por el Ministerio Público. Entonces, en esta reforma se trata o se pretende precisamente de quitar ese tipo de trabas que se pudieran tener dentro del proceso, y que hacer más efectiva la participación y la dirección que debe de tener el órgano jurisdiccional. Por eso, en esta tesitura, en el proyecto de reforma en cuestión, se vislumbran ciertos ajustes que tienden a dotar al Poder Judicial de mayor protagonismo, sin estar supeditado a una solicitud expresa por parte del Ministerio Público, tendiente a ser más ágil el procedimiento, con mayor eficacia y sin ataduras que en el mejor de los casos resultaba ser un obstáculo para la conformación del procedimiento en cuestión. Así las cosas, tenemos que en la actualidad las medidas cautelares presentan para su aplicación determinadas reglas generales que en la propuesta de proyectos cambia, como es el caso de que, en primer lugar, señalaremos que como regla general primero tenemos que saber qué es una medida cautelar. Una medida cautelar podríamos definirla como aquella medida de coerción. Medida de coerción, o sea, esto es realmente, observamos que cambia ese paradigma de considerar que una medida cautelar puede ser un derecho. No, no es un derecho, es todo lo contrario. Es precisamente una forma de afectar derechos de una persona en particular. Entonces, por eso es que son todas aquellas medidas de coerción, y que en el código actual del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que tienen que ser solicitadas por el Ministerio Público, la víctima o ofendido o el asesor jurídico, impuestas por el juez, y que suspenden el ejercicio de los derechos de una persona. Entonces, aquí tenemos por qué razón no es un derecho, al contrario, es una forma de restringir los derechos de una persona. Así las cosas, vemos que en el proyecto de reforma, el juez las puede imponer sin estar supeditado a la solicitud del Ministerio Público. Las puede solicitar, también le da esa posibilidad, que no solamente el juez pueda actuar de manera autónoma en relación con este tema, sino que también le da facultades al mismo Ministerio Público, a la víctima ofendido o al asesor jurídico, para que también, si consideran pertinente, puedan solicitar alguna medida cautelar. Pero ojo, de entrada, el juzgador ya tiene la libertad y la facultad de establecer la medida cautelar que más corresponda a el caso concreto, porque hay que recordar que una medida cautelar tiene que ser específicamente determinada en relación con el sujeto que se va a conceder y en relación con la medida que se pretende proteger. Tiene que ser idónea, y lo vamos a ver un poco más adelante cuando determinemos cómo se debe de graduar esa posibilidad para que el juzgador señale con precisión cuál es la medida cautelar más adecuada en ese caso.
¿En qué consisten las medidas cautelares? Consisten en la suspensión temporal del ejercicio de derechos o bien en el desempeño de funciones públicas o privadas. Reiteramos nuevamente, suspensión de derechos o bien desempeño de funciones públicas y privadas. Por eso el hecho de que no es un derecho, sino es una forma de restringir los derechos. ¿Quién las determina? Tanto en la reforma como en el Código actual, lo determina solamente el juez mediante resolución judicial. Aquí tenemos una cuestión. Le da la facultad, el Código actual le da la facultad únicamente al juez de control poder establecer una medida cautelar. Sin embargo, por ahí surgía la duda, más que la duda, la inquietud en relación a que si el código, al ser expreso y señalar que evidentemente el juez de control era el único facultado para establecer una medida cautelar, pues se llegaba a la pregunta inquietante de, bueno, y el tribunal de enjuiciamiento ya en la etapa de juicio no podía modificar una medida cautelar o no podía imponer una medida cautelar. Y pues, bueno, pues la respuesta era que sí, que evidentemente sí tenía facultades también el tribunal de enjuiciamiento para esa cuestión. ¿Cuál va a ser la finalidad que persigue las medidas cautelares? Tanto en el proyecto de reforma como en la actualidad, la finalidad de las medidas cautelares va a ser, en primer lugar, asegurar la presencia del imputado al procedimiento, garantizar la seguridad de las víctimas ofendido o bien del testigo y evitar que el procedimiento se obstaculice. Esta va a ser la finalidad que van a perseguir estas medidas cautelares. Ahora bien, ¿cómo se van a imponer? ¿En qué momento se imponen las medidas cautelares? Aquí sí ya cambia la visión del código actual con la propuesta de reforma. Aquí ya hay otra variante. Y diremos primero que las medidas cautelares se van a poner en ambos códigos. Establece que tiene que ser en audiencia, que tiene que ser en presencia de las partes y que se puede imponer una o combinar algunas de las otras. Ojo, pero siempre debe de tener esa finalidad de que sea la idónea al caso concreto, decíamos, a la situación que se pretende proteger y a la del sujeto, porque esto se debe de evaluar y tomar en consideración para efectos de que la medida que se imponga sea la adecuada. Entonces decíamos, se puede imponer una o bien varias de ellas procurando que una u otra no se contrapongan o una resulte ser más protectora que otra, que abarque inclusive la otra medida, pues resulta inocuo establecer, como en muchos de los casos se hablaba de que no salga de la Ciudad de México, se le restringe la salida de la Ciudad de México, pero también se le restringe la salida al país. Si se están restringiendo ambas situaciones, yo creo que ahí una podría abarcar la otra, pero bueno, por eso se habla de que tienen que ser las más adecuadas. Entonces decíamos, ya en el proyecto de reforma, el juez sí puede establecer de manera directa la medida cautelar. Pero, decíamos, también le deja la posibilidad de que las partes lo soliciten, el Ministerio Público, la víctima ofendido o bien también el asesor jurídico. Ellos también pueden solicitar esa medida cautelar que crean que puede ser factible. Ahora bien, quería tocar algo en relación con la prisión preventiva, pero en la prisión preventiva tengo entendido hay por ahí un tema en particular y no quisiera yo abordar cuestiones que, bueno, le corresponde a otra persona manejarlo. Entonces, solamente me limitaría a decir que cuando se establece precisamente la prisión preventiva, la medida cautelar sabemos que es de carácter temporal y que además, si es prisión preventiva, esta excluye, decíamos, por eso decíamos que no podríamos establecer varias medidas cautelares, que una puede excluir a la otra. En el caso de la prisión preventiva, pues va a excluir cualquiera de las otras medidas cautelares. Simplemente se tiene facultad para efectos de establecer
solamente el embargo precautorio o bien la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. Estas dos sí pueden ir aparejadas con la prisión preventiva. ¿Cuál va a ser la procedencia de las medidas cautelares? Decíamos, proceden cuando así lo determine el juzgador, en la reforma, claro, pero también cuando lo solicite alguna de las partes, Ministerio Público, víctima ofendido o bien el asesor jurídico, pero en ambas situaciones se debe de manejar ciertas circunstancias. En la actualidad, se establece que para su procedencia, primero tiene que estar formulada la imputación, el imputado se acoja al término constitucional, 72 o 144 horas, cuando se le haya vinculado a proceso, o bien se solicita la medida cautelar durante el plazo constitucional, deberá resolverse inmediatamente, esto es, siempre después de formulada la imputación. ¿Qué pasa en el proyecto de reforma? En el proyecto de reforma es necesario para imponer la medida cautelar en su artículo 186, por lo que hace de manera autónoma por el juez, de manera directa, que una vez formulada la imputación haya necesidad de cautela. Y dos, que en el caso de que se haya reclasificado el hecho en la acusación, también haya necesidad de cautela. En estos dos casos es cuando procede ya en el proyecto del nuevo código la implementación de la medida cautelar por parte del ciudadano juez. Para el caso de que las haya solicitado el Ministerio Público, la víctima, el ofendido, o bien el asesor jurídico, se debe resolver inmediatamente después de que se haya formulado la imputación o bien la acusación. Es en estas dos etapas donde se debe de resolver esa solicitud que presenta cualquiera de estas partes señaladas. Y en ambos proyectos se establece la posibilidad de ofrecer pruebas, pero en ambos también se establece la limitante de que dichas pruebas o dicho ofrecimiento se puedan desahogar dentro de las 24 horas siguientes. Si no es así, no sería factible llevarlas a cabo. En ambos, tanto en la actualidad como en el proyecto, se establece esa situación. En la actualidad, como en el proyecto, se requiere el estudio de la proporcionalidad que debe realizar el juez para establecer la medida idónea al caso concreto. Hablábamos precisamente de que esa medida tiene que tener una idoneidad establecida al caso concreto, no solamente porque nos parezca, porque creamos procedente determinarlo respecto a una cuestión, no, tiene que ser de verdad un análisis por parte del órgano jurisdiccional, más ahora que en el proyecto de reforma, si es que sigue adelante, ya se le da la facultad al juzgador que de manera directa él la pueda señalar. Claro, con todas las condiciones y circunstancias de explicar el por qué sí, el por qué no, la idoneidad, esa famosa manejo del principio de proporcionalidad que debe de haber para determinar qué es la más adecuada, pero es un análisis minucioso y esa conciencia no es porque lo creamos pertinente. Vamos a ver más adelante cómo cada medida cautelar tiene sus puntos exclusivos para efectos de establecer por qué debe de ser esa medida cautelar la que se debe de imponer y no alguna otra. Entonces, para estos efectos, ¿qué necesitamos saber? Bueno, pues necesitamos saber qué es el principio de proporcionalidad. ¿Y qué vamos a entender por el principio de proporcionalidad?
Se dice que la proporcionalidad contribuye a la justa solución de los conflictos que enfrentan los derechos fundamentales. Para determinar cuál debe prevalecer, según el autor Rubén Sánchez Gil, se va a integrar por 3 elementos. En primer lugar, la idoneidad. En segundo lugar, la necesidad. Y en tercer lugar, la proporcionalidad en estricto sentido. ¿Ok? Estos 3 elementos son los que vamos a tomar en consideración para establecer adecuadamente ese famoso principio de proporcionalidad. ¿Cuál es el primero? Esto es la idoneidad. La idoneidad se refiere a que el principio adoptado como preferente es el adecuado para resolver la controversia planteada y es el apto para conseguir el objetivo pretendido. Por eso es que es el idóneo, es el adecuado. Los parámetros pro y contra y las características personales y específicas de este es la medida cautelar que exactamente se requiere para este caso concreto. El segundo de ellos, la necesidad de esa implementación. Va a consistir en que no existe otro medio menos limitativo para alcanzar el fin deseado. Esto es, no debe existir otra alternativa que sea menos lesiva y que afecten en menor grado los derechos fundamentales de los implicados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es? Es el que menos problema le puede ocasionar al sujeto. ¿No existe algún otro? Bueno, ese es el indicado. Y el tercero, que es la proporcionalidad, va a implicar que al elegir entre un perjuicio y un beneficio a favor de 2 bienes jurídicos tutelados, el principio que resulta privilegiado debe ser en mayor proporción que el sacrificado. ¿De acuerdo? Solamente bajo estos 3 tópicos, viéndolos desde este punto de vista, de acuerdo a sus definiciones o características de cada uno de ellos, es como vamos a cumplir ese famoso principio de proporcionalidad que debe estar presente en el juzgador para implementar una medida cautelar. Esto es, que no se sacrifiquen valores y principios con mayor peso o medida a aquel que se desea satisfacer. ¿De acuerdo? Por ende, el Código Nacional de Procedimientos Penales actual contempla elementos del principio de proporcionalidad de las medidas cautelares en su artículo 156, al señalar que el juez debe tomar en consideración al imponer una o varias de las medidas cautelares los argumentos que las partes ofrezcan, la justificación que el Ministerio Público realice. En el proyecto solamente se hace el cambio, en lugar de decir directamente el Ministerio Público, porque como ya no está supeditada a esa cuestión, pues ahora dice a que la justificación, a que el solicitante solicite. Ya lo hace de manera general y no solamente exclusiva y directamente para el Ministerio Público. Aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona. Ojo, por eso hablábamos de que este famoso principio de proporcionalidad debe de estar enfocado a lo que se pretende proteger, pero también en relación a las características principales del sujeto al que se le va a imponer. No puede ser de otra manera. Por eso nos dice que también se toma en consideración según las circunstancias particulares de cada persona. Y por lo que hace al proyecto de reforma, establece que es en los términos de lo dispuesto en el artículo 19 constitucional. El proyecto de reforma nos remite al artículo 19 constitucional. Y esto está establecido precisamente en el artículo 188 del proyecto de reforma. Así las cosas, vemos cómo ese principio de proporcionalidad va a ser medular para efectos de establecer, pues, la mejor medida cautelar que se puede imponer por parte del juzgador y que sea la más eficaz para
asegurar y garantizar tanto la protección de un lado como las características intrínsecas del sujeto en particular. Bien, vamos a ver brevemente cuáles son los tipos de medidas cautelares y cuáles contempla el proyecto de reforma en relación con el acta. Tenemos dos tipos de medidas cautelares: las medidas cautelares reales y las medidas cautelares personales. Las medidas cautelares reales, como su nombre lo indica, se refiere precisamente como número 1 a la entrega de bienes, como número 2 a la inmovilización de cuentas bancarias y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, y como número 3 a la exhibición de garantía económica. Estas son las reales. Y vemos, por lo que hace al embargo de bienes e inmovilización de cuentas bancarias y demás valores que se encuentren en el sistema, tanto el Código Nacional como la reforma los admiten tanto como medida precautoria y como medida cautelar. En ambos códigos se pretende o se deja subsistente en lo que está en el actual en el proyecto de reforma. La primera en el estadio ministerial, previa a la judicialización de la causa, esto es, en el código actual como medida precautoria, establece la jurisdicción de los casos y establece un plazo máximo de 60 días naturales y una prórroga hasta por 30 días. En la reforma ya no hay ningún plazo. Se elimina ese plazo, no existe. Y ya cuando está judicializada la cuestión, esto es ya remitir los autos al juez de control, se solicita que se mantenga el embargo precautorio y el juez de control decidirá al respecto. En el nuevo Código Nacional nos establece que esas medidas precautorias solamente serán canceladas, nos decíamos, no da temporalidad, y solamente serán canceladas si el imputado paga la reparación del daño para la cual las había expedido. Es la única posibilidad que nos da el proyecto de reforma. ¿Cuáles van a ser sus requisitos de procedencia? Uno, que sea para garantizar la reparación del daño. O sea, ¿qué era lo que iba a garantizar? Reparación del daño. Por eso en la reforma se habla de que solamente de que pague ya la reparación del daño. Dos, que lo soliciten al juzgador. ¿Quién? El Ministerio Público, la víctima o bien el ofendido, y que de los datos de prueba expuestos se desprenda la posible reparación del daño. O sea, si no se vislumbra por ahí que exista una posible reparación del daño, no será factible, no solicitarla, porque se puede solicitar, sino no será factible que se conceda por parte del órgano jurisdiccional. Y como número 4, la probabilidad de que el imputado será responsable de repararla. ¿Por qué? Pues porque puede haber una reparación del daño o se vislumbre por ahí un posible pago o condena a reparación del daño, pero que no sea imputable al sujeto. Por eso se requiere que exista la probabilidad de que el imputado será responsable de reparar. Por lo que hace a la reforma, el juez las decretará solamente con estos dos últimos requisitos. Es lo único que establece para efectos de su procedencia. Que de los datos de prueba expuestos se desprenda la posible reparación del daño y bien que la probabilidad de que exista que el imputado sea responsable de reparar. La exhibición de la garantía económica, que es otra de las medidas cautelares. Para estimar el monto de la garantía se debe tomar en consideración, en la actualidad, el peligro de sustracción del imputado a juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el riesgo para la víctima ofendido, testigos o bien para la comunidad.
También se toma en consideración las características del imputado, su capacidad económica y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales. Se le fijará un plazo razonable para la exhibición de la garantía. Ojo, aquí teníamos esta cuestión donde si se le fijaba una garantía económica como una medida cautelar, y ya vimos, se tienen que analizar todos estos tópicos para efectos de establecer qué es la idónea, qué es la adecuada. En ese caso, si le imponíamos una medida cautelar de garantía económica a un sujeto que careciera de ello, pues era inocua la medida cautelar. O sea, inclusive se hacía no nugatorio el derecho, porque ya vimos que no es un derecho, sino que se hacía imposible poder cumplir y ahora sí que se le ocasionaría un daño mayor al que se pudo haber ocasionado en relación si tuviese la capacidad económica para exhibir esta garantía. Entonces, ahí iríamos inclusive con uno de los principios, iríamos en contra de uno de los principios que establece y que acabamos de analizar. Entonces decíamos, se le fijaba un plazo razonable para la exhibición de la garantía. En la reforma no existe ese plazo razonable. Por lo tanto, ya no es factible. Ya no es factible. Solamente se requiere escuchar en audiencia a el Ministerio Público, la víctima ofendida o bien a el asesor jurídico. ¿Cuáles son los tipos de garantías económicas en la actualidad y también en la reforma? Bueno, pues las que conocemos tradicionalmente, ¿no? El depósito en efectivo, la fianza de institución autorizada, la hipoteca, la prenda, el fideicomiso o bien cualquier otra que a criterio del juez cumpla suficientemente con el cometido. ¿De acuerdo? Se le da la facultad al juzgador para que él determine si es o no adecuada y suficiente la medida, la garantía económica que pueda exhibir el imputado. Como vemos, estas son las reales, ¿sí? Estas tres que señalamos y que pues tocamos brevemente son las garantías reales. Pero tenemos también, por otro lado, decíamos, las garantías personales. Las garantías personales, que como su nombre lo indica, bueno, pues van enfocadas directamente a la persona del sujeto. Y en primer lugar, tenemos la suspensión provisional en el ejercicio del cargo en el caso de, ojo, porque no se puede establecer una suspensión de un servicio en el ejercicio de algún cargo si no es servidor público. Por eso, en primer lugar, se debe de tratar de un servidor público. 2. Cuando la ley establezca como pena la inhabilitación, destitución o bien suspensión. Cuando existan elementos para presumir que de seguir prestando sus servicios, el imputado se pone en riesgo a derechos de terceros. O sea, estos tópicos son los que tenemos que observar para efectos de establecer la suspensión provisional en el ejercicio del cargo. No puede ser simplemente porque yo considero, porque yo creo, porque yo pienso, no. Debemos de tomar estas tres circunstancias. ¿Para qué? Para que sea idónea esa medida al caso concreto. Decíamos, tomar en consideración por un lado lo que se pretende proteger y por el otro las condiciones personales del sujeto. Esa mezcla nos va a llevar en gran medida a establecer la idoneidad de la medida a imponer. Como número 2 tenemos la presentación periódica ante la autoridad. Ya se debe de establecer ante qué autoridad se debe de presentar el imputado. En el sistema tradicional dependía de la etapa procedimental en la que estaba, ante el Ministerio Público o bien ante el juez. En la actualidad y en el Código Nacional actual, ante la autoridad de medidas cautelares. O sea, ya no era ante el juzgador, sino era ante la autoridad de medidas cautelares, porque se trata de una cultura que produce a favor de un proceso en libertad. Entonces,
esa restricción de derechos que se hacía lo tenía que supervisar la Dirección de Medidas Cautelares. Por lo que hace al proyecto de reforma, se establece que esa medida cautelar se va a desarrollar también ante esa dirección de medidas cautelares, esa dirección que va a llevar la supervisión, pero también puede ser que sea ante el juez que está llevando su causa. Por eso es que solamente, ya decíamos, no solamente en determinadas cuestiones se le da mayor protagonismo al órgano jurisdiccional, sino que ya en varios de ellos, y no solamente por lo que hace a medidas cautelares, sino en otras figuras dentro del mismo sistema, ya se le da mayor protagonismo. Por eso la medida cautelar ya no solamente se va a desarrollar ante la supervisión de la autoridad que estaba encomendada, sino también puede ser ante el juzgador, siempre y cuando él así lo decide. Tenemos otra medida cautelar en específico que se llama la prohibición de salidas. Prohibición de salidas, obviamente, sin autorización del órgano jurisdiccional. En esta prohibición de salidas podemos incluir la prohibición de salidas del país, de la localidad donde resida única y exclusivamente, o bien del ámbito territorial que el juez determine. ¿De acuerdo? Por eso decíamos, hay que tener cuidado con cuál de ellas solventamos la cuestión en particular. Porque si decimos, bueno, prohibición de salida del país, se podría conducir en relación salir de la localidad, pero irse a otro lado dentro del país, porque le está dando un margen muy amplio para efectos de... Pero si lo que se pretende es que no salga de la localidad, bueno, pues la idónea y la adecuada sería esa, que no salga de su localidad. Obviamente, si no sale de su localidad, pues también estará impedido de salir del país. O bien del ámbito territorial que dije. Dicen los autores que esto va enfocado precisamente a los lugares determinados donde el sujeto activo realizó o llevó a cabo la conducta delictiva. ¿Qué es lo que se pretende proteger? Bueno, pues puede ser un determinado sector, una determinada población de una localidad donde el sujeto llevó a cabo precisamente su conducta delictiva. En ese tenor, bueno, pues lo que pretende o lo que se va a tener que proteger es única y exclusivamente la localidad. Pero esto bajo el análisis que tiene que hacer y la ponderación que realiza en su momento el órgano jurisdiccional. La prohibición del país. Esto es, la prohibición de salidas del país procede en los casos en que el imputado cuente con un trabajo que le exija viajar. Esto es, que tenga motivos o razones para estar saliendo del país. Y el juzgador, ¿qué debe de analizar? Bueno, pues tiene que ver si efectivamente es por cuestión de trabajo, por cuestión de enfermedad o por cualquier otra cuestión, pero en los casos en que pueda estar justificado. En casos de que no, y en casos de que el delito se haya cometido en virtud de esta circunstancia o que se vislumbre que si sale del país se pueda propiciar su evasión, bueno, todo eso es lo que tiene que mesuradamente determinar el órgano jurisdiccional para ver si esa es la medida adecuada para esos efectos. En estos casos es evidente que no podrá salir del país. Sería una especie de medida cautelar muy eficaz e idónea, ya que al salir del país en una enorme tentación de sustraerse a la acción de la justicia, lo que comentábamos. No, si no se justifica la salida del país, bueno, pues se puede establecer esa medida cautelar y evitar así una evasión y como consecuencia la impunidad. Asimismo, por lo que hace a la prohibición de la localidad o ámbito territorial, generalmente se debe precisamente con la relación del hecho delictivo en donde se cometió. Esto es, por eso decíamos, si el sujeto es nocivo en la localidad donde reiteradamente o cometió ese delito y por lo tanto está siendo juzgado para esos efectos, lo que debe tomar en consideración el juzgador es, decíamos, las cuestiones personales del sujeto de cometer delitos en esa localidad y la protección de esa localidad. Por lo tanto, puede determinar esa prohibición de estar
en esa localidad de manera específica. Ahí los autores hablan inclusive que no solamente de la localidad, por eso decía que se puede establecer en un ámbito territorial que fije el juez para esos efectos. ¿Por qué? Porque hay lugares, por ejemplo, hay sujetos que son muy tendenciosos a cometer delitos en relación con un ámbito específico, esto es, en los bares, en una cantina, en un restaurante. Entonces, si el juzgador detecta ese tipo de cuestiones, con que limite su estadía o su presencia en determinado lugar en específico, con eso va a cumplir la finalidad que se persigue con la medida cautelar. Entonces, eso decíamos, tiene que ser ya respecto al análisis que en el caso concreto haga el juzgador. Por lo que hace a la medida cautelar relativa al sometimiento al cuidado o vigilancia, aquí la norma nos habla ampliamente de varios factores, de varias situaciones para efectos de colmar ello. Es el sometimiento al cuidado o vigilancia ¿de qué? Puede ser de una persona, cuando las características o condiciones de lo que se pretenda proteger y de las características del sujeto así lo determine, puede quedarse al cuidado o vigilancia de una persona. O bien, también puede ser de una institución determinada. Sabemos que hay casos en donde se dice, bueno, pues se canaliza a determinada institución para unos efectos de manera específica. Bueno, es porque en ese momento, en ese caso en particular, lo que se requiere es eso, una protección adecuada en relación a un bien jurídico y las características esenciales del sujeto. Hay lugares donde se canaliza para efectos de desintoxicar al sujeto, para que tome tratamientos contra agresiones, en fin, esto puede ser canalizado para esos fines. Por eso puede ser el cuidado de vigilancia de una persona, de una institución determinada, o bien el internamiento a esta última, cuando los casos que sean graves o en mayor medida, se pueda determinar que sean integrados precisamente a esa institución. Podemos decir que en esos casos muy en especial, los imputados no son dueños de sus propios actos. Y ello debido a ocasiones por cuestiones, decíamos, tanto de drogas como de alcohol, o inclusive de sexo, que los condicionan a cometer ilícitos en ese ámbito. Por eso es necesario que se les proporcione ayuda de personas o instituciones determinadas, o bien que exista algún tipo de vigilancia personal, como lo hablábamos en el primer tópico. Tratando con ello corregir sus conductas y se esté en posibilidad de cumplir con los fines del proceso y con los fines que es lo que persigue la medida cautelar. Por eso hablábamos de esa combinación que el juzgador tiene que tomar en consideración para efectos de establecer de manera adecuada o la medida idónea para efectos de lograr su cometido. Por lo que hace a la prohibición de concurrir, tenemos dos hipótesis. Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o bien prohibición de acercarse a ciertos lugares. Existen ciertos eventos que en casos específicos generan conflicto en la conducta del imputado, como lo son las fiestas, la convivencia familiar, lugares de juego, políticas, cuestiones culturales, en fin, toda esa gama de cuestiones que se pueden presentar dentro de una sociedad. La razón de esta medida va a ser evitar que estos eventos sean el detonante en el ánimo del imputado para la comisión de una conducta delictiva. Sabemos que, y no está fuera de toda lógica, que en ocasiones las convivencias familiares, por decir algún ejemplo, hay muchas personas que en esos momentos empiezan
a retrotraerse a situaciones que ya han sucedido y entonces son el detonante para una agresión en relación con alguna otra persona que está en esa reunión. Bueno, pues entonces eso es lo que se debe de analizar y detectar de manera específica cuál es la cuestión y con solamente establecer como medida cautelar la prohibición de acercarse o de concurrir a ¿qué? A ese tipo de fiestas familiares. Con eso trataríamos, se evitaría mucho la visión de esta persona para efectos de que no se le recuerden, no sé, cuestiones que acontecieron con algún u otro familiar y que esto nos traiga a la comisión de delitos como lo son, no sé, lesiones, homicidio o de alguna otra naturaleza. Pero decíamos, esto debe de ser de manera específica su análisis para su imposición. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, las víctimas u ofendidos o testigos. Ello, evidentemente, salvo que se afecte el derecho de defensa. Es la prohibición que establece el Código Nacional para esos efectos. Si se afecta el derecho de defensa al prohibírsele que se acerque a determinadas personas, o bien a las víctimas, ofendidos o testigos, eso no podría llevarse a cabo. Después, por eso, el análisis respecto del órgano jurisdiccional para esos efectos tendrá que ser muy minucioso y ver si efectivamente no trastoca ese derecho de defensa del imputado. En sí, es evidente que se tiene la obligación de garantizar la seguridad y la protección de todas las personas que intervengan en el proceso. Esto en relación con los testigos o bien las víctimas u ofendidos, pero debe ser también de manera muy en específico, muy en particular. Esto se da, ¿por qué? Por el posible riesgo de que puedan ser afectados o amenazados y se altere su estabilidad emocional, ¿no? En consecuencia, la medida cautelar tenderá a darles protección y como consecuencia tranquilidad y seguridad en sus personas. Y no solamente eso, sino en relación con el desarrollo del mismo proceso. Porque puede haber acercamientos, como dice aquí la norma, para efectos de que su estabilidad emocional no quede afectada y entonces en la etapa de juicio vayan a manifestarse de un sentido diverso al cual tenían que haberlo hecho. Por eso es que esa protección se debe dar para esos fines en particular. De igual manera, determinadas personas pueden resultar inconvenientes para que el imputado pueda cumplir con fines de proceso, por lo que se hace necesario prohibir la relación con ellas. Esto es la misma situación. La separación inmediata del domicilio. La separación inmediata del domicilio, esta medida se hace necesaria cuando las personas que no están preparadas para asumir las responsabilidades de trabajo, de familia, cónyuge e inclusive de hijos, da pauta a que muchos delitos se originen en el seno de la familia y por ende deberá protegerse esta. Y regresamos a lo mismo, tener que hacer ese análisis minucioso para los efectos de proteger a la familia, pero también de acuerdo a las características que el sujeto presente. Y de igual manera, en contraposición, existen situaciones externas que pretenden destruir la relación de pareja y lo que se pretende es proteger a la persona agraviada, sobre todo proteger la salud moral de los hijos, más aún si en el caso son menores de edad. Entonces, por eso esta medida tiene que tender precisamente a estas finalidades, no solamente separar del domicilio porque a simple vista se vea, no, hay que analizar si efectivamente la separación del domicilio va a tender a proteger este tipo de cuestiones, a la familia, a los miembros, y sobre todo, como nos dice el autor, si, más aún si se refiere a qué, a los hijos, sobre todo si son menores de edad, que es una obligación la protección
sin mayor trámite. El conflicto no es solo entre parejas, sino también se presenta entre suegros, tíos, hermanos, cuñados o cualquier familiar, por lo que se debe decretar la medida que permita vivir en paz y armonía, alejando a las personas del domicilio familiar que causen problemas. Esto es, si se detecta, si de los datos aportados por el Ministerio Público, el asesor, en fin, se determina esta situación que esta persona es nociva para la paz y tranquilidad de la familia, bueno, pues lo que se tiene que hacer es separarla del domicilio, digo, con la consecuente hipótesis previa de que, pues de que debe de habitar el domicilio, porque si no habita el domicilio es inocua esta medida cautelar. Por eso es ese famoso análisis de todos los aspectos que deben intervenir para efectos de poder determinar la medida adecuada. Por lo que hace a la suspensión temporal en su actividad profesional o laboral, esta se va a imponer en los casos en que el lugar de trabajo resulte ser tierra fértil para la comisión de delitos. Volvemos a lo mismo y reiteramos también lo mismo. Vimos en relación con el hogar, en relación con ciertos lugares. Bueno, pues aquí también es de la actividad laboral o profesional, pero tiene que tener ese requisito, el lugar donde labore y que sea una persona nociva y que genere el mayor número de conflictos. Bueno, esa sí puede ser una medida cautelar totalmente adecuada para contribuir ¿a qué? A la estabilidad tanto laboral de las personas que se encuentran en ese lugar, como a la estabilidad emocional de ellas mismas, porque sabemos que en muchos lugares de trabajo existen personas cómo descansa el demás personal cuando dejan de asistir, cuando faltan, en fin. Entonces, esa sí sería, si se ve involucrado en una cuestión delictiva y el juzgador, es más que el mismo delito se haya cometido en el ámbito laboral, evidentemente la separación sería una de las medidas adecuadas para estos fines. Aquí la finalidad de las medidas es proteger a las personas que ahí laboren, así como a las empresas afectadas. O sea, no solamente va enfocada la protección a los demás compañeros de trabajo, sino también a la misma empresa a la cual pertenezca este sujeto que difícilmente puede comportarse. Por lo que hace a la colocación de localizadores electrónicos, aquí la finalidad que presenta esta medida es la de provocar el no privar de la libertad al sujeto. Esto es, para evitar que quede en prisión preventiva, aquí la finalidad va a ser, ok, no se te impone la medida cautelar de prisión preventiva, pero te pongo ese famoso localizador. Y a cambio de no estar privado de su libertad, se va a someter a un control total de vigilancia durante las 24 horas del día, lo cual se llevará a cabo por medio de un localizador que indicará el lugar exacto donde se ubica y que con ello no puede abandonar determinado territorio sin conocimiento o bien sin la autorización judicial correspondiente. Entonces, decíamos aquí, el beneficio sería ese, sería que no ingrese a prisión. Por lo que hace al resguardo de su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, esta medida resulta ser una modificación también de la prisión preventiva, obviamente tendiente ¿a qué? A beneficiar al imputado. La idea es que el imputado tenga como único sitio su domicilio o que él mismo proporcione libremente para su estadía. No solamente puede decir, doy mi domicilio, sino puede decir un domicilio que él crea conveniente para su estadía de acuerdo a los fines que él quiera estar, pero siempre estar disponible y con la salvedad de que si se tiene que trasladar de ese domicilio a otro lugar, tendrá que tener esa famosa autorización judicial. Y bueno, pues por lo que hace a las medidas cautelares, creo que sería lo único. Me pasé algunos minutos, pero creo que espero haber cumplido con el cometido. Les agradezco mucho y que tengan muy buen día.